Muy bien, queridos hermanos. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 10. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 10. El Espíritu Santo, el fundamento de una iglesia viva. Un título que se ajusta de manera perfecta a esta porción de texto. El Espíritu Santo, fundamento de una iglesia viva. Y al desarrollar este pasaje, ya creo que con leerlo al pasaje vamos a entender por qué el Espíritu Santo es el fundamento de una iglesia que está viva. Así que sin más preámbulo, yo quisiera que entremos de lleno a la lectura del texto, que claramente no lo vamos a cubrir en su totalidad, como bien les dije, pero vamos a leerlo completo hasta el versículo 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hasta ahí nomás el texto de la Escritura, hermanos. Yo quisiera que ustedes hagan correr un poco su imaginación y piensen en una ciudad pujante. Probablemente conocemos muchas ciudades así, una ciudad comercial, una ciudad con distintas áreas que de pronto fortalecen la economía de ese lugar, una ciudad con cultura, una ciudad de mucha influencia, una ciudad donde hay miles de personas que van y vienen a diario, trabajando, prosperando, personas que buscan prestigio, fama, estatus. Pero al mismo tiempo, imagínense esa ciudad tan pujante, una ciudad sumida en la idolatría, una ciudad sumida en el paganismo, llena de templos majestuosos dedicados a dioses falsos, donde la religión y la superstición dominan básicamente la vida de esos habitantes que hacen de ella una ciudad tan pujante. Bueno, esa es la descripción o la mejor descripción que podríamos dar de la ciudad de Éfeso. Así era la ciudad de Éfeso en los días de Pablo, una ciudad que estaba ubicada de manera estratégica para lo que podríamos entender la plantación de iglesias en las zonas aledañas. Ustedes vieron al principio del texto que Pablo estuvo haciendo un recorrido por la región y llega una vez más a la ciudad de Éfeso. No es la primera vez que él está en este lugar. Esta era una ciudad conocida en la antigüedad por tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Artemisa, conocida por los romanos como la diosa Diana. La van a encontrar en literatura histórica. Básicamente, desde el punto de vista humano, según la lógica humana, hermanos, parecía un lugar casi imposible, un lugar difícil para que el Evangelio prospere. Pero es maravilloso cómo Dios obra, porque Él no se maneja en base a nuestra lógica, claramente. En medio de este panorama y en medio de este contexto que yo les acabo de mencionar, que ustedes se imaginen el escenario, bueno, algo extraordinario está por suceder en esa ciudad. Y es nada más y nada menos que la plantación, la instauración, podríamos decir, de una iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Yo les dije que Pablo, en realidad el texto lo dice, Pablo llega nuevamente a Éfeso en su 3er viaje misionero. En el 2.º viaje misionero él no está mucho tiempo, a diferencia de otros lugares, hay personas que lo reciben bien,
pero él está poco tiempo en ese lugar, se va, pero ahora estamos situados en su regreso, en el tercer viaje, y él se encuentra con un grupo de personas que se hacen llamar discípulos. Parecen, entre comillas, creyentes, pero hay algo que falta en ellos, algo que es clave, que es vital y que es fundamental. Y Pablo hace una pregunta crucial, es como que va al hueso y dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de esta gente es impactante porque ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esta escena, este escenario, esta pregunta y esta respuesta nos confronta con una realidad poderosa a nosotros, hermanos, 2000 años después. Porque sin Espíritu Santo no hay verdadera vida espiritual. Y eso es vital entenderlo, eso es vital comprenderlo. Sin Espíritu Santo, una iglesia es solo una institución, podríamos decir. No es un organismo vivo, porque eso en definitiva es la definición de una iglesia local, un organismo viviente compuesto por personas. Sin el Espíritu Santo, una iglesia es una institución vacía, es una organización. Esa sería sin vida. Sin el Espíritu Santo, un creyente es solo alguien que tiene conocimiento religioso, pero no tiene poder en su vida, no ha sido transformado y lo peor es que no tiene vida, hermanos. Repito, un creyente. Estos eran discípulos, no sabemos todavía discípulos de quién. Hechos 19, versículo 1 al 10, nos desafía a examinarnos a nosotros mismos, nos desafía a entender qué significa realmente ser una iglesia viva. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros, las personas, aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y van a ver que este pasaje pone esa realidad delante de nuestros ojos. ¿Qué significa realmente ser una iglesia viva? No se trata de estrategias humanas, no se trata de programas, de estructuras. Vivimos en un mundo evangélico que está minado de marketing, de estrategias. Hoy hablábamos un poquito acerca de esas cosas. No, pero la iglesia de Cristo no se trata de esas cosas, se trata de la obra soberana que el Espíritu Santo lleva a cabo en su iglesia. Y lo que vamos a ver hoy es cómo el Espíritu Santo, es el fundamento de la iglesia, tal como reza el título del sermón. Mañana vamos a continuar viendo cómo el mismo Espíritu Santo impulsa la misión y la expansión del Evangelio. Pero hoy, hermano, podemos comenzar preguntándonos, ¿es nuestra fe solo conocimiento o estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo? ¿Es nuestra fe solo conocimiento, mero conocimiento, o estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque una iglesia viva, por lo cual podríamos decir un creyente, un verdadero creyente que está vivo, es aquel que depende plenamente del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu de Dios, sin la obra del Espíritu de Dios, cualquier esfuerzo humano es estéril, hermanos. Y esto es confrontador porque nosotros estamos programados, nuestra carne, nuestra naturaleza está programada a confiar en nosotros mismos. Pero cuando llegamos al Evangelio, muere el yo. Ya no confío en mí mismo, al contrario, desconfío de mí mismo. Porque la palabra de Dios me pone al pendiente de quién verdaderamente soy en esencia. Por lo cual ya no confío en mí, sino que confío en Dios, en su Santo Espíritu. Porque si no, cualquier esfuerzo que hagamos en esta iglesia, en San Juan y donde sea, va a ser estéril. Pero cuando el Espíritu Santo llena, transforma y dirige a su pueblo, la iglesia crece, la iglesia prevalece, hermanos. Así que dicho todo esto, yo quisiera llevarlos a ustedes a que miren el trabajo activo, y ese es el primer punto del sermón y el único que vamos a ver hoy. Miren el trabajo activo que tiene el Espíritu Santo en la conversión de estos hombres que se encuentran con Pablo. Y la pregunta que puede surgir en nuestra mente, ¿por qué estás hablando de conversión? ¿Acaso no eran discípulos? Claramente que no. Ni conocían, ni sabían del Espíritu Santo. Ellos ni sabían que había llegado el Espíritu Santo. Y bueno, hemos estudiado en algún momento el libro de Hechos y sabemos el protagonismo que tiene el Espíritu Santo en la narrativa del libro de Hechos. Pero miren el trabajo activo que tiene el Espíritu Santo en la conversión de estos hombres que se encuentran con Pablo. Y vamos a ver claramente enfatizado esto, que sin el Espíritu Santo, hermano, no hay iglesia. No hay iglesia que podamos plantar. Sin la obra del Espíritu Santo no hay una iglesia que se pueda consolidar en una ciudad
tan caótica, por decirlo de un modo, tan llena de cualquier cosa, menos de la presencia misma de Dios, pero lo que va a traer la presencia de Dios a esa ciudad es precisamente la consolidación de una verdadera iglesia de Cristo, impulsada, activamente trabajando, ¿quién? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. El texto nos dice que Pablo llega a Éfeso y se encuentra con 12 discípulos, eso lo ven allí en el verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. No dice específicamente que sean discípulos del Señor Jesús, simplemente dice unos discípulos del pasaje. El autor que está escribiendo y narrando esto es Lucas, y Lucas no nos da mucha información, pero hay algo claro en el texto. Estos no eran discípulos de Cristo. Nosotros no tenemos los detalles de la conversación, de Pablo con estos hombres, porque el autor Lucas no nos da ningún detalle al respecto, pero cuando Pablo ve a estos hombres, aparentemente algo no está bien en ellos. Ese ojo clínico del apóstol Pablo identifica algo, no sabemos si fue algo que él escuchó, no sabemos si fue algo que él observó, eso será parte ya de nuestra imaginación, pero él aparentemente vio, escuchó u observó algo y eso le hizo preguntarse a sí mismo si el Espíritu Santo realmente está morando en estos discípulos. ¿Por qué, hermano, vemos que Pablo es incisivo en la pregunta y podemos entender a raíz de esa pregunta que él hace lo que pasaba por su mente y su corazón? Tiene sentido la pregunta que él hace porque lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano falso, es decir, alguien que se cree cristiano pero en realidad no lo es, lo que marca la diferencia no es la profesión de fe, hermanos, entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. ¿Por qué? Porque la confesión de uno y de otro hasta pueden sonar exactamente igual. Y repito eso por si no se entendió. La confesión de un verdadero cristiano y de un falso cristiano pueden sonar igual. O sea que, primer punto, descartemos. Lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es, no es su confesión. Tampoco es el conocimiento doctrinal, hermano, lo que hace la diferencia. Yo creo que ustedes, al igual que yo, les sorprendería saber que hay muchos académicos, muchos estudiosos, muchos eruditos liberales que se dicen a sí mismos cristianos, pero ellos niegan prácticamente todo lo que la palabra de Dios enseña. Incluso muchos de ellos niegan hasta la resurrección de Cristo. Y hemos visto semanas y semanas atrás que es hasta ridículo negar la resurrección de Cristo, porque si no nuestra fe es vana. Y eso no lo dice ningún hombre, lo dice la santa palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15. Ahora, lo interesante es que esta gente que tiene tanto conocimiento doctrinal, lo interesante es que ellos probablemente saben más de la Biblia que nosotros. Sin embargo, lo que marca la distinción entre un verdadero creyente y alguien que no lo es, no es el conocimiento doctrinal. Lo que marca la diferencia, hermanos, para ir allá al punto, lisa y llanamente, es la morada del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Eso es lo que distingue a un creyente de alguien que no lo es. La persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios no solo es diferente a las personas que están a su alrededor, hermanos, sino que es diferente a la persona que él mismo era. ¿Cuándo? Cuando la morada del Espíritu Santo no estaba presente en su vida. Sin el nuevo nacimiento por el Espíritu no se puede ser un verdadero discípulo. ¿Y dónde lo aprendemos eso? En el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Y en nuestro pasaje, fíjense que Pablo quiere saber si estos son o no verdaderos discípulos de Cristo. Pablo va directamente al grano y su pregunta va a poner de manifiesto en presencia de quienes él está. Va a poner de manifiesto quiénes son en realidad. Versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa respuesta aclaró todas las dudas de Pablo. ¿Por qué? Porque si vos ni siquiera sabés, ni siquiera conocés de la existencia del Espíritu Santo, obviamente el Espíritu de Dios no está morando en vos. No puede morar en vos. Esta gente ni siquiera sabía que el Espíritu Santo había descendido, que había venido. Para ellos era completamente ajeno, completamente extraño, ni enterados estaban que había un Espíritu Santo. Y cuando uno ve este escenario,
Es imposible no trasladarse a nuestros días y mirar la realidad que nos rodea, hermanos. Porque lo que les pasa a estos hombres, lamentablemente, es una triste realidad que ocurre en muchas iglesias, en muchas congregaciones. No importa cuán buena sea la iglesia. Y acá quiero hacer una distinción. No estamos hablando de esos escenarios donde no son iglesias verdaderas de Cristo. No. Estoy hablando de iglesias que son de sana doctrina. Aún en ese tipo de iglesias hay personas convencidas de su salvación, mas no convertidas. Hay personas que no han nacido de nuevo. Creo que el miércoles hablábamos de ese concepto de la iglesia visible y la iglesia invisible. Hoy necesitamos hablar en esos términos. ¿Por qué? Porque la iglesia visible, o sea, las personas que conforman un cuerpo local de creyentes, no necesariamente son todos verdaderos creyentes. Y esa es la triste realidad que rodea hoy a esta generación. ¿Por qué? Porque lo que muchos profesan es contrario a su estilo de vida. Y ojo que no estoy hablando de salvación por obras. Lo que yo estoy hablando es de verdadera conversión, de genuina conversión, donde lo que yo profeso está en armonía con mi estilo de vida, con lo que yo vivo, con lo que practico. Y nuestro texto no nos dice qué fue lo que Pablo observó. No sabemos qué escuchó, qué vio, pero claramente vemos que Pablo quiere ir más a fondo, por eso que le hace la segunda pregunta que está en el verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? O sea, no conocen al Espíritu Santo de Dios, entonces ¿quién los bautizó? ¿O quién los bautizó? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ah, bueno, es como que vamos por buen camino, porque si conocemos quién fue Juan el Bautista, podríamos decir que esta gente está orientada, va camino, pero no son de Cristo aún. Pablo entiende, hermanos, que hay un solo bautismo cuando la persona cree para salvación, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Y estos términos son como muy controversiales en el día de hoy, porque quizás vas a una congregación y tiene una concepción de lo que es el bautismo en el Espíritu. Muchos lo ligan a prácticas o a cuestiones, fenómenos extraordinarios, pero ahora vamos a ver que nada tiene que ver con eso. Si vos no sabés que hay un Espíritu Santo, entonces el razonamiento, el planteo que Pablo seguramente se hizo en su mente es ¿en qué bautismo fueron bautizados estas personas? Esa es la inquietud del apóstol Pablo. Y obviamente que estamos situados, hermanos, en los primeros años de la iglesia. De hecho, el libro de Hechos va a marcarnos, va a enseñarnos, va a mostrarnos cómo fue el inicio, el principio de la iglesia de Cristo. Juan el Bautista había muerto y Pablo sabe que hay discípulos que no tienen conocimiento, no tienen el conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista muere antes de que el Señor Jesucristo muriera. Juan el Bautista es el precursor de Cristo, es aquel que anunciaba a Cristo. Versículo 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y ahora él empieza, repito, no lo dice el texto, pero claramente Pablo va a empezar a evangelizar a estos hombres. Y le va a empezar a hablar nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Dice el texto, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando Pablo comienza a establecer claramente el Evangelio con estos hombres, cuando Pablo comienza a establecer la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, Pablo va al punto clave. Él comienza por aquello que marca definitivamente la diferencia y que es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Pensemos un momento, hermanos, no quiero asumir que todos están enterados, todos saben con lujo y detalle acerca de Juan el Bautista, pero pensemos, detengámonos unos breves minutos ahí. Juan el Bautista fue considerado el último profeta del Antiguo Testamento, y su ministerio preparó lo que entendemos el camino para la venida de Cristo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y su bautismo, tal como lo dice el apóstol Pablo, era bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Él llamaba a los judíos a que se preparen para la llegada del Mesías. Pero ese bautismo que él hacía por inmersión, claramente,
no impartía el Espíritu Santo de Dios, ni simbolizaba la plena inclusión de lo que sería el nuevo pacto establecido, el nuevo pacto hecho en mi sangre, dice el Señor Jesucristo. El mensaje de Juan el Bautista, básicamente y en términos más familiares para nosotros, podría ser: el Mesías viene. Eso proclamaba Juan el Bautista. El Mesías viene, el Salvador está cerca. Pero ustedes no están listos. Es un poco más o menos lo que Juan decía. Ustedes no están listos, ustedes no están limpios, ustedes necesitan pasar por un ritual de limpieza para prepararse para la llegada del Rey. ¿Cuál era ese ritual? Las aguas del bautismo. Y cuando Él venga, decía Juan, ¿qué va a hacer? Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista aparece, y no quiero confundirlos a muchos, porque yo les dije, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y uno puede decir, pero ¿cómo si escuchamos de Él, leemos de Él y aprendemos de Él en el Nuevo Testamento? Claro, pero Él vivió y murió antes de que Cristo inaugurara el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto no comenzó con el nacimiento de Jesús, sino con su obra redentora allí en la cruz. Su nuevo pacto fue anunciado en la última cena, y eso lo hemos estudiado cuando estudiamos la serie expositiva del Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su nuevo pacto fue ratificado con su muerte en la cruz del Calvario, porque el nuevo pacto se fundamenta en el derramamiento de su sangre, dice el autor de Hebreo capítulo 9, versículo 15 al 17. Hasta ese momento, hermanos, la historia de la redención aún pertenecía al antiguo pacto. Pero estamos en un proceso de transición entre la muerte de Juan el Bautista y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento, ahora quiero llevar su atención a este lugar, al bautismo cristiano, al bautismo que se practicó en la iglesia de Cristo y que se sigue practicando en las iglesias verdaderas de Cristo hasta el día de hoy. Y piensen en eso y en el significado que tiene con este pacto que el Señor Jesucristo hace en su sangre. El bautismo en Cristo, hermanos, es una señal de ese nuevo pacto porque representa la identificación del creyente con la muerte y con la resurrección de Cristo. Eso lo vemos, no vamos a buscarlo ahora, pero en Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 al 4. El bautismo en Cristo, el bautismo que practicamos al día de la fecha, el bautismo bíblico, se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo vemos allí en Mateo 28, versículo 19. Y eso es una clara distinción de qué bautismo, del bautismo que hacía Juan. Él no se consideraba ni siquiera digno de bautizarlo al Señor. El bautismo en Cristo representa la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se bautiza en una iglesia bíblica y verdadera, se bautiza solo a verdaderos creyentes. Hechos capítulo 2, allí en el principio de la iglesia, fíjense este escenario, dice versículo 38, Pedro les dijo, Pedro está parado, vigorizado por el poder del Espíritu Santo, ya no un Pedro ambivalente, traidor, que rechazó a Cristo, no, ahora vemos un hombre que está empoderado por el Espíritu Santo, él se para en el pórtico de Salomón y comienza a proclamar el Evangelio y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Estos discípulos de Éfeso, ellos solamente habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero aún no habían experimentado la plenitud del nuevo pacto porque no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando ellos entienden el Evangelio por completo, ellos son bautizados en el nombre de Jesús, ellos reciben el Espíritu Santo, y eso nos demuestra que el bautismo cristiano, hermanos, el bautismo por inmersión, el bautismo en aguas, está intrínsecamente ligado a la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Dice el versículo 5 de nuestro texto, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí hay como un silencio que hace el autor cuando oyeron esto. Ellos claramente, Pablo les explicó en qué consistía el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo para arrepentimiento y demás, pero nosotros no está mal intuir y suponer que él les proclamó fielmente el Evangelio, al punto de que ellos escuchan esto
Y ellos nace naturalmente en ellos el deseo de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto nos demuestra, hermanos, que no basta con una comprensión parcial del Evangelio, no es suficiente. Lo que realmente nos hace parte de la iglesia viva de Cristo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lamentablemente, hermanos, aplicando el texto, lamentablemente suele haber confusión entre algunos creyentes en relación al bautismo. Muchos se bautizan por razones y motivos totalmente errados en cuanto al verdadero sentido del bautismo. Nosotros, por la gracia del Señor, estamos en el mes más importante de este año como iglesia. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo vamos a celebrar bautismos e incorporación de miembros. Y eso es una fecha memorable y clave para una iglesia verdadera de Cristo, porque no es algo que sucede todos los meses, hermano. En una iglesia bíblica no es algo que está a la orden del día. No. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, a diferencia de lo que pasaba en el primer siglo, que nosotros vamos a ver un patrón, las personas creían y se bautizaban. Y ahora voy a hacer mención de eso. No estamos más en esa era, en la era apostólica. No, estamos 2000 años después y es otra la realidad, hermano, por lo cual, como les decía, tenemos que hablar de la iglesia visible, la iglesia invisible, pero este mes nosotros vamos a celebrar bautismo. Hay hermanos que se van a bautizar, hay hermanos que se van a incorporar a la membresía de esta iglesia, y hay algunos principios que a mí me gustaría mencionar para tener claro en cuanto al bautismo de creyente, que todos los que estamos en este lugar, viejos creyentes, viejos bautizados, próximos a bautizar, nuevos miembros, etcétera, etcétera, que tengan claro, hermano, en esta iglesia local no bautizamos a creyentes para que se comprometan más con el Señor Jesús. Esos son argumentos que a veces pueden escuchar o pueden surgir en el mundo evangélico en el que vivimos. Bueno, nosotros estamos ajenos a esa realidad. No bautizamos a alguien para que ahora sí, esa persona se comprometa más con el Señor. No, muchos de los hermanos que están bautizados están hasta más comprometidos, que se van a bautizar, a veces son más comprometidos que el mismo pastor. Entonces no bautizamos a alguien para que ahora sí empiece a vivir de verdad su vida cristiana. No, hermanos. No bautizamos para que Dios perdone los pecados de la persona bautizada. El bautismo no perdona pecado, hermano. Eso es un error. Y hasta podríamos decir que es una herejía porque es contrario a la proclamación del verdadero evangelio. Otro punto importante, hermano, no bautizamos para que la persona se reconcilie con Dios. No bautizamos para que la persona ahora pueda tener paz en su vida, que su familia se pueda ordenar, que su esposo vuelva, o que el hijo vuelva, o que prospere económicamente. No, hermanos. No bautizamos para que suceda algo espectacular. Bautizamos porque ya sucedió algo espectacular, algo maravilloso. Nosotros como iglesia, hermanos, nos bautizamos porque hemos entendido nuestra condición de pecadores. Una palabra no muy de moda, una palabra rara en nuestros días, pero nosotros entendemos nuestra condición de pecadores. Nosotros nos bautizamos porque recibimos la convicción del Espíritu Santo de que somos pecadores, miserables, que íbamos hacia una condenación segura, pero gloria al Señor que Él nos trajo de las tinieblas a la luz, como dice la Escritura. Nosotros nos bautizamos porque hemos entendido nuestra necesidad de perdón, hemos entendido que la única manera en que nuestros pecados pueden ser limpiados es pura y exclusivamente por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, a favor de mí, a favor tuyo, a favor nuestro. El Espíritu Santo no solo nos ha dado la capacidad de arrepentirnos, hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de tener fe, esa fe que necesitábamos para confiar plenamente en la persona y en la obra de Cristo. Por eso nos bautizamos, no por otra cosa. No por razones que puedan aparecer y que sean fantásticas, no, nos bautizamos por eso. Lisa y llanamente, ¿cómo resumimos eso? Nos bautizamos porque hemos entendido el mensaje del Evangelio. Nos bautizamos porque hemos entendido el rol vital que tiene el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Sin el Espíritu Santo no hay vida, decíamos en la introducción. Cuando el creyente entiende el perdón que ha recibido, cuando entiende que ha recibido una nueva vida, cuando entiende que el Espíritu de Dios ahora mora en él,
Cuando ocurren todas esas cosas, naturalmente, hermano, surge el deseo ferviente en su corazón de ir delante de la congregación y públicamente dar testimonio de lo que ya pasó en su interior. No lo que va a pasar, no, ya lo que pasó. Naturalmente surge ese deseo, ese anhelo. Me voy a presentar y voy a hacer público mi testimonio de lo que ya ocurrió. Hay un gozo que nace en el corazón del creyente que lo mueve a testificar públicamente, que todo el mundo sepa que hay algo que ocurrió en mi vida. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo ahora soy de Cristo, ahora yo soy un discípulo de Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Ya no más la vieja vida, ahora hay una nueva vida en Cristo. En la iglesia primitiva, hermano, era inconcebible que alguien tratara de convencer a otro, por ejemplo, que era un cristiano sin haberse bautizado. O sea, hoy eso es posible, pero 2000 años atrás, en el primer siglo, era imposible que yo le diga a alguien, yo soy cristiano, pero no me quiero bautizar todavía. Yo soy cristiano, pero no, es algo que lo estoy pensando, lo estoy analizando. No, hermanos. O sea, eso era, si resucitáramos a un cristiano del primer siglo, se sorprendería de escuchar esa locura. Directamente no se veían casos donde una persona que decía ser cristiano durante años y años y no se había bautizado, porque el mismo Espíritu Santo que mora en la persona convence a la persona, ¿qué cosa? De que debe cumplir con esa ordenanza que la instauró el mismo Señor Jesucristo, que debe dar testimonio de la obra de Cristo. En nuestros días es común escuchar la frase, no me bautizo porque tengo cosas que arreglar, tengo cosas que acomodar. Esa persona no ha entendido el Evangelio, hermanos. No se bautiza porque su estilo de vida no es congruente con el bautismo y con todo lo que va a representar esa persona en el bautismo. Por esa razón no se bautiza, esa es la realidad. Por otro lado, lamentablemente también es muy común que se bautice a personas que no entienden el Evangelio, hermanos. Por lo cual, si hay alguien que no entiende el Evangelio, no es un verdadero creyente. Una vez se escandalizaron en una congregación donde estaba yo y muchos de ustedes, algunos de ustedes, porque yo les decía, bueno, estamos bautizando a gente que no entiende el Evangelio. Yo me ofrezco para ser bautizado, al menos yo entiendo el Evangelio. Bueno, era irónico claramente mi propuesta, digamos, pero bueno, eso fue motivo de gran reprensión hacia mí. Pero era triste ver que las personas se bautizaban por motivos totalmente errados y equivocados. Y muchos de los motivos que yo les acabo de mencionar, les dije recién, muchos de los motivos, digo, de los que yo les mencioné acá, eran motivos que yo pude ver en ese contexto. En el periodo de la iglesia primitiva, hermano, las personas que creían eran bautizadas. O sea, creía, hacía una profesión de fe y era bautizado. La pregunta es, ¿cómo se sabía si realmente eran cristianos? Porque quizás se bautizaban antes de mostrar frutos de genuina conversión. Hoy nosotros lo que esperamos es ver frutos de conversión de una persona. Pero ¿por qué en el primer siglo creían y se bautizaban? Bueno, nosotros tenemos que entender, hermanos, tenemos que recordar que esa era la era apostólica, era la época apostólica, donde había una autoridad y había un discernimiento apostólico. Claramente, lo estamos viendo, en este texto es el claro ejemplo. Pablo pudo discernir que estos no eran discípulos de Cristo, por eso él hace esas preguntas que son intencionales. Él va al hueso, como decimos siempre. Resumiendo, hermanos, Pablo les predicó el Evangelio a estas personas. No hay detalle preciso, pero entendemos que fue así. Ellos creyeron, fueron perdonados, el Espíritu Santo vino a morar en ellos e inmediatamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hubiese estado buenísimo que Lucas no mencione esto, porque esto ha sido motivo de gran peleas, discusiones, divisiones, etcétera, etcétera. Dice que Pablo le impuso las manos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Por qué Pablo le impone las manos a estos hombres y reciben después el Espíritu Santo? En solo 3 lugares del libro de Hechos, hermano, nosotros leemos que la imposición de manos va acompañada del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 17, no nos vamos a meter porque se nos iría mucho el tiempo, pero ahí ocurre
Este fenómeno, podríamos decir, ocurre sobre los samaritanos, mala palabra para el pueblo judío. Sin embargo, ahora la iglesia en Jerusalén descubre que el Espíritu Santo también mora en samaritanos. Bueno, les animo a que lo lean, Hechos 8:17. Otro episodio donde ocurre este fenómeno, Hechos 9:17. ¿Sobre quién? Sobre el mismo Pablo. Y ahora, el tercer episodio donde ocurre esto es sobre los discípulos de Juan el Bautista, estos hombres que están allí reunidos con Pablo. En otros ejemplos de imposición de mano, nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que solamente es un acto simbólico que ocurre como un ministerio de ordenación, como una ceremonia, de ordenación ministerial, por ejemplo. La razón por la que estos hombres reciben el Espíritu Santo de esa manera es porque claramente ellos van a ser parte fundamental y especial de ese grupo de creyentes que van a ayudar a formar el núcleo de una iglesia verdadera de Cristo. ¿Dónde? En esa ciudad, en una ciudad como las que le mencioné al principio, la ciudad de Éfeso. Lo que está haciendo Dios al usar a Pablo para transmitir el don del Espíritu Santo es confirmar la autoridad apostólica de Pablo. Y él está uniendo la iglesia de Éfeso a las demás congregaciones ya existentes y principalmente a la iglesia madre en Jerusalén. Y esto es interesante destacarlo. Hechos. Piensen en el libro de Hechos. 13 capítulos. El eje del obrar de Dios va a estar situado en un lugar específico. ¿Dónde? En Jerusalén, donde están los apóstoles. Pero nosotros vemos que en Hechos 9, Saulo es convertido. El perseguidor de la iglesia se convierte y el Señor tiene propósitos muy específicos para él. Él va a ser apóstol a los gentiles, él va a llevar el glorioso mensaje del Evangelio. ¿A dónde? Al mundo gentil, a los no judíos. Algo que para los judíos era una locura. Porque cuando el Evangelio comienza a salir de Jerusalén y los apóstoles ven que el Espíritu Santo comienza a morar en gente no judía, para ellos es una explosión, les vuela la cabeza eso. Y a partir de Hechos capítulo 13, todo el epicentro, podríamos decir, el eje del obrar de Dios va a estar situado en Antioquía. ¿Por qué? Porque esa va a ser la iglesia que va a impulsar la obra misionera y la expansión del Evangelio. Y va a tener a la cabeza a quien, a Pedro, no, ya no Pedro. Va a tener a la cabeza al apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía es la que encomienda a Bernabé y a Pablo para la extensión del Evangelio, para estos viajes misioneros donde se van a plantar iglesias. Y en este tercer viaje, el propósito del Señor es que la iglesia de Éfeso se forme allí en esa localidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con esta imposición de mano? Desciende el Espíritu Santo sobre estos hombres, ellos comienzan a hablar en lengua, ellos comienzan a profetizar. ¿Qué está haciendo Dios? Está confirmando la autoridad apostólica de ese hombre y está uniendo esa iglesia naciente a las demás congregaciones ya existentes, en especial a la iglesia madre, podríamos decir, donde surge la obra misionera, que es donde surge, digamos, la iglesia, que es allí la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro y Juan impusieron las manos a los samaritanos, el texto que yo les decía antes de Hechos 8, a estos samaritanos que creyeron, ¿qué es lo que hicieron al hacer eso? Lo están uniendo a la iglesia de Jerusalén. Y ellos están cerrando esa brecha, esa división que había entre judíos y samaritanos, que había existido por siglos. Y que Pablo más adelante en una de sus cartas va a decir, Cristo abolió esa pared, esa enemistad que había, la cruz derribó esa pared que había entre quienes, judíos y gentiles. Lo que Dios está haciendo ahora por medio de Pablo es similar a lo que pasó precisamente con Pedro y los samaritanos que creyeron. Pero, hermano, acá hay un pero gigante 2000 años después. No es la norma, no es la regla cómo los creyentes van a recibir el Espíritu Santo en el día de hoy. No tenemos, porque esto no es normativo. Eso es algo muy importante cuando leemos textos como esto de la palabra de Dios. No es una norma. Hay cosas que son normativas en un libro histórico como el libro de los Hechos. ¿Qué es normativo? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y bautícese. Eso no era para esa época, no, sigue siendo para todas las eras, porque es algo que continuó en la historia de la iglesia. Pero este fenómeno no continuó. La razón por la que podemos afirmar esto es muy simple, hermano.
Esto que pasa en Hechos capítulo 19 jamás volvió a ocurrir. De hecho, los demás creyentes que se convirtieron en Éfeso bajo el ministerio de Pablo recibieron todos el Espíritu Santo cuando confiaron en Cristo como su Señor y su Salvador, sin imposición de manos, sin nada extraordinario. Y eso lo vemos claramente cuando les escribe la carta a los Efesios, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué dice? Y habiendo creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Él no está diciendo, cuando ustedes oyeron el evangelio, cuando yo fui y le impuse las manos, cuando Timoteo fue, no. Él está diciendo, cuando ustedes oyeron la palabra, el evangelio de vuestra salvación, cuando creyeron en él, fueron sellados por el Espíritu Santo. Y este es el patrón para ¿quiénes? Para nosotros hoy, hermanos, y siempre, hasta que Cristo venga. Fue el patrón a partir de ese momento hasta ahora. El Espíritu Santo lo reciben, ¿quiénes? Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en la obra redentora de Cristo en la cruz. No hay algo extraño, no hay un fenómeno físico, fisiológico, como a veces se escucha, sentí un fuego, empecé a hablar en nuevas lenguas, empecé a tirarme al piso, a arrastrarme. No existe nada de eso. Eso no es bíblico. El patrón para nosotros hoy es lo que se registra en Hechos 10:44. Miren esto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ellos están oyendo y están interpretando que esas lenguas están glorificando a Dios. No como hoy que se escucha un bullicio en algún lugar, un griterío, una locura. Hasta uno tiene miedo a veces de las prácticas que se realizan porque no es muy diferente a las prácticas que hay en religiones paganas. Verso 47 de Hechos 10 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Wow, hermanos. Tenemos que estudiar Hechos de nuevo, el libro de Hechos. En el versículo 6 de nuestro texto, hermanos, tenemos el último caso del don de lengua registrado en el libro de Hechos. Cuando Pablo le escribe su carta a la iglesia de Éfeso y los instruye en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, nunca va a mencionar algo referido a las lenguas. Nunca, hermanos. Nada sobre lenguas. En ninguna parte de la Biblia se nos amonesta, se nos exhorta a buscar el Espíritu Santo o a hablar en lenguas. Sí se nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso está clarísimo en la Escritura. Lamentablemente, muchos hombres, muchos maestros, pastores y demás, a raíz de este texto han concluido que el don de lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. En especial nuestros hermanos, y vamos a llamarle así, hermanos pentecostales, ellos creen que el don de lengua es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos creen que hay como dos experiencias. Hay una experiencia de conversión que es genuina, que es real, y después una segunda experiencia donde vos recibís el bautismo del Espíritu Santo y tenés la capacidad, por ejemplo, de hablar en una lengua extraña o lenguas que no son tuyas. Eso, hermano, es completa y totalmente contrario a lo que Dios revela en su palabra. No es bíblico. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No hay un cristiano que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo y un cristiano que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Todos, dice Pablo, fuimos bautizados en un mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo es frontal con los corintios, porque le dice en 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad ustedes? ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos interpretan? Le está diciendo Pablo. Y son preguntas retóricas.
donde la respuesta es un contundente no. Obviamente que no, podríamos decirle al apóstol Pablo. Él está diciendo que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablan en lenguas. Entonces es obvio que el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua no son la misma cosa. Son cosas totalmente diferentes, cosas que han cesado, prácticas que han cesado. Conclusión, hermanos, y cerramos por hoy. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6, que es hasta donde llegamos, nos muestra claramente que no basta con una fe nominal, una fe superficial o una comprensión parcial, como decíamos antes, del Evangelio. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo vital? Lo vital es pasar, vivir esa experiencia que no tiene muchos síntomas, como yo le decía, no vamos a tirarnos al piso, no va a ocurrir nada extraordinario, es algo que ocurre en el plano espiritual, algo que ocurre en nuestra alma. ¿Y cuál es esa experiencia? La experiencia del nuevo nacimiento. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. O sea, no basta con una fe nominal, sino tenemos que experimentar el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, tal como lo establece el pasaje que leímos al final, Efesios 1:13. El Espíritu Santo, dice Pablo, es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra redención. Y este pasaje, hermano, nos desafía a examinarnos a nosotros, a todos y cada uno de los que estamos acá. La pregunta es la siguiente: ¿tenés solo una religión externa? ¿Poseés una religión externa? ¿O realmente fuiste transformado por la morada del Espíritu Santo? ¿Sos un verdadero discípulo de Cristo? Este pasaje te desafía, te exhorta a examinarte, pero también nos exhorta claramente a proclamar el Evangelio completo. Estos discípulos tenían una fracción, una parte del Evangelio. Bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista, antiguo pacto, pero a ellos les faltaba la parte más importante, el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Por lo cual este pasaje te exhorta a vos y a mí, si sos un verdadero creyente, a proclamar el Evangelio completo. Hoy decíamos con los hombres, no tenemos que conformar nuestra proclamación, nuestro mensaje, a un mensaje diluido, a un mensaje reducido. No, nuestra responsabilidad es predicar la salvación en Cristo y la necesidad del Espíritu Santo de Dios, de manera de que aquellos que crean puedan experimentar la verdadera vida en Cristo, porque si no hay Espíritu Santo, no hay vida, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, que nos lleve a todos y cada uno de los que estamos acá a valorar la obra del Espíritu Santo, no solamente en nuestra vida, en la iglesia local. El Espíritu Santo está activamente, ese fue el primer punto, veamos la actividad del Espíritu Santo, le decía yo hoy, en la conversión de estos hombres y en la consolidación ¿de qué cosa? De la iglesia local en la ciudad de Éfeso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.